Buenos días, mi nombre es Decidia Rodríguez y vamos a comenzar con mi comunicación. Mi comunicación la hemos titulado Tagoror y es una situación de aprendizaje enfocada a la asignatura de literatura canaria y con la utilización de la herramienta de audiovisuales. Antes que nada quisiera hacer unas pequeñas pinceladas sobre literatura canaria como asignatura. Es una asignatura optativa de segundo de bachillerato y se compone principalmente de 4 criterios de evaluación. Dos de ellos son de lectura de textos como tal, otros 2 son de relación y comparación entre los textos, tanto a nivel digital como a nivel tradicional como actuales, y por último una de creatividad, el quinto sería de creatividad artística. Por lo que vemos, la asignatura principalmente se enfoca a la lectura y la interpretación de los textos y la comparación de los textos, más que a la producción de textos. Por lo tanto, para poder trabajar estos textos, siendo por un lado una asignatura optativa, aunque de segundo de bachillerato, es una asignatura que se debe llevar con otra perspectiva. Es una asignatura que muchos de los alumnos no utilizan como para la PAU, no es obligatoria, es optativa, en fin, no es una asignatura que debamos elegir tanto en cuanto sea troncal. No tenemos que tenerle una perspectiva troncal, sino una perspectiva más bien creativa. Mi percepción de esta asignatura es una forma de promover la literatura canaria, por un lado, también fomentar creatividad en el alumnado y conocimiento de nuestra cultura, pero a la misma vez con una perspectiva un poco más distendida. Hemos dividido los diferentes cursos o semestres en el primero hablaremos de la prehistoria y del siglo de oro. Además haremos una pequeña introducción sobre la literatura canaria, cómo es la literatura colonial, en fin, las diferencias entre Canarias y la península y la literatura de la península. El segundo semestre lo clasificaremos en el neoclasicismo y en el romanticismo. Y en el tercer semestre nos enfocaremos en el siglo XX, en el siglo XXI, probablemente con una lectura de algún texto, algún libro, en fin. También probablemente no, el tercer semestre lo adelantaremos en el sentido de que pondremos las notas del segundo semestre antes de la evaluación por el tema de la gran cantidad que hay de información en el tercer semestre y a la misma vez por también dejar libertad al alumnado para poder enfocarse sobre todo en literatura española, que es lo que más les va a costar, literatura española y lengua y literatura española, que es la troncal. Vale. Dicho esto, vamos al índice de nuestra situación de aprendizaje. Nuestra situación de aprendizaje la hemos dividido en 4 apartados. Por supuesto, una introducción que ya he empezado directamente con cómo es la asignatura, un objetivo, una metodología y cómo lo vamos a evaluar. La situación de aprendizaje la vamos a explicar tal cual y finalmente una conclusión. En cuanto a la introducción, hemos visto que la metodología que vamos a utilizar son 2 principalmente. Por supuesto, el aprendizaje por proyecto, que es prácticamente la línea principal de todo este curso. El corpus que hemos elegido son una selección de textos, de leyendas, mirando que se coja cada una de las islas. La fundamentación curricular ya hemos hablado, esto se compondría del criterio 1 y el criterio 5. Por supuesto, de leer textos en el sentido clásico, los principales de literatura antigua, pues sería prehispánico, y producción artística por un lado. La diversidad, trataremos altas capacidades, tenemos alumnos de altas capacidades,
que son muy avispados y que tienen muchísima curiosidad por la historia. Bueno, la evaluación la daremos más adelante, lo haremos a través de una rúbrica y el curso, por supuesto, es literatura canaria. Vale, ¿qué es un tagoror o un goro? Es importante porque entiendo yo, a ver, los canarios más o menos sabemos lo que es, pero como este vídeo lo puede ver cualquier persona, pues está bien que sepan un poquito. Tagoror era, digamos que una asamblea en donde los aborígenes canarios se reunían para debatir los diferentes problemas que puedan haber. Se componía, o sea, también goro, la palabra goro, hay muchos sitios, pues, el Goro, que es cerca de donde está el aeropuerto, también se le dice así. Lo que pasa es que todavía no está muy claro si es verdad o no, hay muchísimo que descubrir. La verdad es que en la cultura prehispánica todavía es un misterio y bueno, y ahí hay por descubrir cositas. También además, como son 7 islas, 8 si contamos la Graciosa, hay bastante variedad entre las diferentes islas. Pero bueno, eso ya es algo que se trabajaría más bien en historia más que en literatura. Vale, el tagoror, este es el tagoror de El Time, Puerto del Rosario en Fuerteventura. Vale. Y aquí tenemos los diferentes componentes del tagoror, es decir, en Gran Canaria había una división de caspas, es decir, había una división muy clara de cada uno de los diferentes componentes de la sociedad. El principal es el guanarteme, que sería el jefe o la nobleza, ¿no? Tenemos el sabor, que son el ejército, ¿vale? Y el faisán, que sería, pues, haría la fase religiosa, ¿no? Y bueno, y por supuesto, el tagoror era una reunión entre guanarteme, el sabor y el faisán, pero principalmente la reunión de guanartemes, porque había más de un reinado dentro de Gran Canaria. Vale, las leyendas que hemos seleccionado sería Guayota, que es el diablo del Teide, que es la justificación que daban los guanches para que el volcán explotara, porque no entendían el concepto de volcán, pues le dieron un personaje místico, es una especie como de diablillo, sí, un diablillo. Hay muchas representaciones de diablillos dentro de las Islas Canarias, por ejemplo, el Lanzarote también, en fin. Leyenda de Grajonay, de La Gomera, que es muy conocida, es una leyenda de amor entre Gara y Jonay, al estilo Romeo y Julieta. Y, por cierto, fue inventada, no es una leyenda real, como por ejemplo Guayota, que sí realmente es un mito de los guanches. Esto es una inventada. Tanausú de La Palma, que es un héroe real, es un héroe de la resistencia de La Palma. La Virgen de los Reyes, que es muy conocida en el proceso de la conquista. La muerte de Dorama, que Dorama es otro héroe de la resistencia en Gran Canaria, en la conquista. Guadarfia, también de Lanzarote, Tibiabín y Tamonante, que también tienen que ver con la conquista, y San Borondón, que esa es una leyenda bastante curiosa que les animaría a que buscasen información, porque no solo es por la leyenda de por sí de San Borondón en nuestras islas, sino de toda esa trascendencia cultural que hay detrás de San Borondón. En cuanto a los objetivos, nos hemos planteado el conocimiento de algunas obras orales prehispánicas canarias, por supuesto, ¿no? El desarrollo de la habilidad teatral y la expresión oral junto con las TICs de producción audiovisual. Ahora, cuando expliquemos la situación de aprendizaje, pues lo veremos. Y finalmente, promoción de la asignatura para otros cursos. Esto de la promoción de esta asignatura para otros cursos es por este motivo. Es decir, nuestra situación de aprendizaje, el producto final es un vídeo. Ese vídeo, que será evaluado como parte de la nota de literatura canaria y que quedará dentro de literatura canaria en el primer semestre,
será reproducido en el Día de Canarias a todos los otros cursos del instituto, conllevando así que el resto de alumnos de ese instituto conozcan lo que se hace en esa asignatura y por lo tanto al año siguiente elijan esa asignatura. Esa es la idea. Por supuesto, el vídeo es creado por los alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura, producido por ellos, toqueteado un poquito por el profesor y luego reproducido para los otros alumnos y padres que quieran ver ese vídeo como promoción de esa asignatura. Vale. La metodología, como hemos dicho, es por supuesto enseñanza por proyectos, utilizaremos las TICs también. Los agrupamientos será individual o pareja, dependiendo de si una persona se queda suelta, porque es un grupo, es una asignatura que suele tener muy pocas personas, por lo tanto calculamos pues quizás 14, 15 alumnos más o menos y bueno, al principio serían grupos en parejas e individual presentando cada una de las leyendas, se le asigna una leyenda a cada pareja y luego en gran grupo se hace ese vídeo. Por supuesto, los espacios que vamos a utilizar principalmente será el aula Medusa o aula regular en donde tengamos nuestros ordenadores, nuestros portátiles para poder trabajar y exteriores para poder hacer esas diferentes grabaciones buscando la manera de que realmente se parezca a un Tagoror. Por supuesto, tenemos que juntarnos con plástica y con geografía e historia. Geografía e historia sobre todo porque nos van a asesorar muy bien en qué ropa llevar, qué cosas tenemos que tener. Ahora les explicaré un par de cositas interesantes sobre la vestimenta canaria, etcétera. Ya estamos hablando de prehispánica, ¿vale? No durante el periodo ya posterior a la conquista. Y por supuesto plástica por el tema de las decoraciones, etcétera. Finalmente, los recursos y materiales y TICs que vamos a utilizar es obviamente una cámara, un editor de vídeo y los guiones que van a producir los propios alumnos. En cuanto a la evaluación, hemos dicho que vamos a trabajar el criterio 1 y 5, ¿no? El de la lectura de textos y el de expresar ideas y transformar esa idea. Por supuesto, hablaremos de la isla mítica, de los viejos, de los mitos antiguos prehispánicos, la creación literaria y la generación y presentación de obras artísticas, por supuesto. Vale, esto se los pongo un poco por curiosidad. Una de las cosas que tiene la vestimenta canaria previa a la conquista son principalmente ropa de cabra, ¿no? Piel de cabra, porque al final no dejaban de estar en el Paleolítico, en fin. Tenían su ropa de cabra, tejido común de cabra, marrones, joyas eran principalmente lapas y todo lo que sería cosas del mar, ¿no? Alguna piedra o cositas así. Y luego venían esto que son pintaderas. ¿Qué son pintaderas? Pintaderas realmente son sellos, son unas cositas de cerámica pequeñas o grandes que utilizaban para identificarse como familia. Al final era un sello literal, ¿no? Claro, yo ese sello lo pongo en la puerta de mi casa, ¿no? Como lo podrían los guanches, en las puertas de sus chozas, en la ropa, pintaban, sellaban la ropa. Y también se sellaban la cara, ¿no? Parecía que estaban tatuados, realmente no estaban tatuados, sino eran sellos que se ponían todos los días. Esto, por ejemplo, es algo que podíamos trabajar con plástica, que quizás plástica hacen, o plástica y geografía e historia, hacen sellos y nosotros los utilizamos como atrezo. Vale. ¿En qué consiste la situación de aprendizaje? Que esto es lo interesante. Bueno, primero, el primer día, el profesor asignará la leyenda, ¿no? Toma esta, tú tomas esta, tú tomas esta, ¿no? Como por ejemplo San Borondón es una leyenda que tiene mucha trascendencia detrás
aunque la gente no lo haya estudiado mucho. Tiene muchísima trascendencia detrás, tiene muchísima intertextualidad detrás, hay mucho que estudiar ahí. Eso se lo asignaríamos a un chico con altas capacidades, porque tiene campo para poder investigar. Posteriormente, se le asignará, bueno, ahora, teniendo tú esa información, quiero que hagas un guión, una especie de diálogo en donde debatirías me he informado de la presencia de una isla entre Fuerteventura y Gran Canaria, aunque a veces la ven entre Tenerife y Gran Canaria, no se sabe dónde está, es una isla que aparece y desaparece. Vale. Después de eso, lo traen, se lo entregan al profesor, el profesor lo corrige y procedemos a ir al sitio de grabación y grabar. Esto sería un proceso perfectamente de un mes, porque tenemos una clase a la semana, ¿vale? Un día hacemos el guión, trabajaríamos el guión, practicaríamos el guión, luego iríamos a la zona de grabación, grabaríamos y después haríamos una postproducción en donde editaríamos esos vídeos en gran grupo y luego lo distribuiríamos ese día de Canarias presentando, mira lo que hemos hecho en literatura canaria. La rúbrica se presentaría, se evaluaría y esa nota estaría previa en el primer semestre, aunque el vídeo se reproduzca en el segundo semestre. Vale, las conclusiones. Entendemos que con esta situación de aprendizaje hemos desarrollado la habilidad creativa de los alumnos a nivel tanto teatral como audiovisual. Por otro lado, hemos promocionado la asignatura asegurando la divulgación de los contenidos canarios y su correcta percepción. Hay mucho que se dice de Canarias, aparte entre los mitos que ya veíamos de la época, los mitos que se siguen haciendo y actualmente la ignorancia que hay sobre nuestra cultura y nuestra percepción, incluso el debate existencial que hay entre los propios historiadores y los propios personas que estudiamos literatura, los propios críticos literarios, vemos cómo hay muchísimas incongruencias y muchísimo que no se sabe. Es importante que aclaremos bien lo que sí se sabe, lo que está claro, para que no se sigan generando mitos erróneos, porque se siguen generando mitos erróneos. Vale, y finalmente hemos trabajado los contenidos de manera creativa y motivadora. En concreto, los contenidos, el primer contenido que hay que trabajar, que es la literatura prehispánica. Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.